Iniciemos la clase. Ok, ya lo estoy grabando. Vamos a compartir. Lo siento. Ahora denme un segundito. Ya, ahora sí, creo. Sí, ahora sí. Iniciemos, compañeros, compañeras. ¿Se ve, no? Mi pantalla estoy compartiendo. Sí, se ve. Perfecto, qué bueno. Ok, vamos a ver lo que es la introducción a la macroeconomía. Entonces podemos comenzar, bueno, comencemos definiendo qué es la macroeconomía. En sí, la macroeconomía estudia el funcionamiento y dinámica, esas dos palabras son claves, de la economía agregada de un país. Su interdependencia global, ¿a qué se refiere eso? La interdependencia que tiene con otras economías del mundo en general, ¿no? Y del resto del mundo, y las medidas empleadas por sus respectivos gobiernos en el intento de influir en los resultados económicos claves. Eso es importante también decir, ¿no? En el intento de influir, o sea, nosotros, bueno, cuando se implementan políticas macroeconómicas, no existe la certeza de que se va a cumplir con los objetivos, con las metas que un gobierno se trata, ¿no? Lo que se trata de hacer, bueno, lo que se hace es tratar de influir en los resultados. Por ejemplo, si se tiene una meta de crecimiento, se trata de influir positivamente para llegar a esos, bueno, a esa tasa de crecimiento, digamos, meta, una meta de inflación y demás, ¿no? Sigamos rápidamente, ¿no? ¿Qué es la macroeconomía? A ver, le vamos a referirnos a la dinámica de funcionamiento, o sea, si vemos cada palabrita que habíamos definido, decíamos el funcionamiento y dinámica. ¿A qué nos referimos el funcionamiento? Nos referimos a corto plazo una situación inadecuada de funcionamiento de la economía, fuera del equilibrio del estado estacionario. Eso igual ya lo están viendo, lo que tengo entendido. Por ejemplo, la teoría clásica, la oferta de los clásicos, el cual te dice que la economía funciona en pleno empleo y todo eso, ¿no? Pero a corto plazo no es así. A corto plazo siempre hay brechas, la economía no está en su equilibrio generalmente y ahí ya se interviene con políticas económicas para tratar de bueno, para tratar de cerrar esa brecha, ya sea en algún indicador macroeconómico, como puede ser la tasa de crecimiento, la inflación, la tasa de desempleo y demás, ¿no? A mediano plazo, ¿qué se entiende como el mediano plazo? Sigamos admitiendo, ok, se lo entiende como una característica de equilibrio estacionario, vale decir que no hay crecimiento, o sea, es un equilibrio, es un punto de equilibrio en el cual, como les decía, eh, la economía está en su pleno empleo, estamos con un nivel de tasa natural de desempleo y demás, ¿no? Eso ya en el mediano plazo. Y a largo plazo se analiza las causas del crecimiento económico de los habitantes, que es el PIB per cápita, que ya lo debieron ver, igual lo vamos a ver acá, la evolución de la economía a largo plazo, ¿no? Obviamente, si tienen dudas, chicos, me las hacen saber y las aclaramos. Además, la macroeconomía trata de responder un conjunto de interrogantes, las cuales algunas de estas son las razones por las cuales algunos países son ricos y otros no lo son, ¿no? Es una cuestionante que uno tiene, que la macroeconomía trata de responder, ¿no? Incluso hay esto de la teoría de la maldición de los recursos humanos, que dice que los países con abundantes recursos humanos tienden a ser menos desarrollados que los demás. Bueno, eso es como una teoría y obviamente no siempre se da, ¿no? Y bueno, es una cuestionante esto. El origen de las fluctuaciones económicas o los ciclos económicos, que igual lo vamos a ver un poco más adelante, qué son los ciclos económicos, los mecanismos de propagación sobre varios sectores de una economía u otras economías, las consecuencias macroeconómicas de las fluctuaciones. A ver, ¿qué quiere decir eso? O sea, queremos ver, digamos, qué sucedió el año pasado, ¿no? A ver,
cayó la tasa de crecimiento, aumentó el desempleo y un conjunto más de indicadores, ¿no? Se vieron afectados, una fluctuación. ¿Y cuál fue el origen de esa fluctuación? Fueron dos razones, ¿no? El cambio de gobierno y la pandemia, ¿no? El cambio de gobierno se cortó lo que es, se cambió de modelo económico, del modelo económico social comunitario productivo, se implementó el modelo neoliberal, lo cual generó un conjunto de resultados adversos en los principales indicadores macroeconómicos y además la pandemia también afectó no solo a nuestra economía, sino al mundo. Ahí ya, ¿qué estamos haciendo? O sea, vimos unas fluctuaciones en un conjunto de variables y bueno, estamos viendo el origen, estamos buscando qué ha pasado, por qué tenemos estos resultados. Ok, cambio de modelo económico y la pandemia, ¿no? Los mecanismos de, ¿a qué nos referimos acá? Los mecanismos de propagación sobre varios sectores de una economía. Se refiere, digamos, cómo ha influido, o sea, por ejemplo, eso de la pandemia, cómo, o sea, mediante qué ha pasado, o sea, el gobierno lo que ha hecho es, ese anterior gobierno es implementar cuarentena, eso que ha generado de que los trabajadores ya no acudan a sus fuentes laborales y eso ha paralizado la economía, ese ha sido el mecanismo, ¿no? A eso se refiere y qué más, las consecuencias macroeconómicas de estas fluctuaciones. ¿Qué consecuencias tuvieron estas fluctuaciones? Lo que le decía, los resultados que se pueden apreciar en los principales indicadores macroeconómicos y las políticas de las que disponen las autoridades económicas de un determinado gobierno para incidir en el curso de acción de la economía de un país. ¿A qué se refieren? Las políticas que disponen, ¿no? Ok, o sea, veo esta fluctuación, tengo el origen, o sea, ¿por qué sucedió la fluctuación y las consecuencias de esta fluctuación económica? Entonces, uno agarra, digamos, por ejemplo, si hay un nivel de inflación alta, ¿qué herramienta se recomienda? Se recomienda utilizar lo que es la política monetaria. Podría ser una disminución de la oferta monetaria, pero también se tendría que desmenuzar el mecanismo de propagación de esta fluctuación, eso ya más adelante. O si no, por ejemplo, lo de la tasa de crecimiento que cayó, ¿qué política podríamos implementar? Al ver afectada la demanda, uno puede decir, ok, podemos aplicar bonos, o sea, incentivar a la demanda mediante los agentes económicos, ¿no? O sea, si se le da bonos, digamos, en esa época, como por ejemplo el bono contra el hambre, ¿qué hacemos? Generamos mayor ingreso disponible para las personas ¿y eso qué? Eso afecta positivamente al consumo, ¿no? Y el consumo es una variable que determina también la tasa de crecimiento. Creo que un poquito nos hemos alargado acá. Y bueno, acá hay algunas definiciones, eso se los voy a pasar. Están en los libros, por ejemplo, de Gregorio te dice que la macroeconomía es el estudio de los agregados económicos y bueno, todo lo que está en la diapositiva, ¿no? Otra definición, la de Bajo y Díaz, acá está el año y la página en la cual se encuentra, ¿no? Bueno, página 23 de su libro, ¿no? Te dice que la macroeconomía estudia el comportamiento global o agregado de una economía. Y bueno, ahí está en la diapositiva, lo que nos dice Bajo y Díaz. A ver, habiendo ya hablado todo esto, ya podemos definir más concreta, de manera más concreta lo que es la macroeconomía. Es el estudio de las causas del crecimiento económico a largo plazo, de las fluctuaciones económicas en el mediano y corto plazo, de la economía de un país, ¿verdad? Eso es lo que estábamos diciendo, hay fluctuaciones, ¿no? Ahora, vamos con esto. ¿Qué es el crecimiento económico? El crecimiento económico simplemente es el crecimiento del ingreso per cápita o por persona en un periodo determinado. El PIB per cápita es un indicador aproximado del bienestar poblacional, ¿no? Los economistas utilizan el ingreso per cápita como medida proxy al bienestar de la población. Vale decir, o sea, el ingreso per cápita es un indicador que nos
aproxi que puede indicarnos el bienestar de la población. A eso se refiere. ¿Y cómo se calcula? Al PIB lo dividimos entre la cantidad de habitantes, entre la población. ¿Qué ventajas tiene este tan simple indicador, no? Es fácil de interpretar, ¿no? Es bastante simple en su cálculo y facilidad de comparabilidad. ¿A qué se refiere, digamos? Como la metodología del cálculo del PIB per cápita es una misma, o sea, yo puedo comparar, calcular el PIB per cápita para Chile, para Brasil, Argentina, y puedo comparar el PIB per cápita de Bolivia con el de Argentina y tratar de hacer un análisis y una posible conclusión e interpretación de dichos resultados, ¿no? ¿Qué más? El crecimiento económico, acá se puede ver los países con los colores verdes, nos indican los países con un nivel de PIB per cápita más alto, ¿no? Vean acá, Estados Unidos, Canadá, y luego ya, o sea, va de verde a rojo, y los países rojos son, vean, con niveles de nivel per cápita este rojo que no es tan fuerte, entre $1,000 y $2,500, ¿no? Que acá hay un país en Centroamérica y la mayoría de los países en el África. Y con un PIB per cápita menor a $1,000, vean, muchos países de África, ¿no? Y acá Sudamérica está con una tonalidad entre amarillo y eh, naranja, ¿no? Naranja, por ejemplo, indica los países que tienen un nivel de PIB per cápita entre $2,500 y 5,000. Y vean, Bolivia, ¿no? Ok, pero la situación antes sí era terrible. Esto lo vamos a saltar porque, bueno, estamos con estos análisis, digamos, a un conjunto de países, ¿no? PIB per cápita de países asiáticos, por ejemplo, de los países de la región, tasa de crecimiento del PIB per cápita. Acá lo que les decía, el PIB per cápita, eso lo saqué, el gráfico de lo que es la página del Banco Mundial, ustedes igual lo pueden evidenciar. Vean, Bolivia, el PIB per cápita de Bolivia era de $1,034 el 2005. Y vean, ha habido como un cambio de tendencia. A ver, no active esa cosita, den un seguro. Acá está, ahora sí. Vean acá, ha habido como, vean, es como que aquí hay una tendencia, ¿no? Y luego a partir del 2005, ok, cambia la tendencia y comienza a aumentar abruptamente el PIB per cápita de Bolivia, ¿no? Pero vean, antes era 1,500, ahora estamos bordeando los $3,500, ¿no? De PIB per cápita. Acá, ahora sí, vamos a lo que es los ciclos económicos. ¿Y qué son los ciclos económicos? Son fluctuaciones en varios sectores de la economía originados por una causa común, ¿no? A eso se refiere, esos son los ciclos económicos. Y acá podemos ver la línea punteada roja es el PIB potencial, ¿no? El PIB de largo plazo también lo podemos entender. Y este es el PIB efectivo, ¿no? Que efectivamente se puede evidenciar en la economía. Y obviamente no siempre estamos en el nivel potencial. Y acá, ¿qué vemos? Fluctuaciones, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una expansión, se llega a un pico y luego ya comienza a desacelerarse la economía y hay una recesión hasta tocar fondo. Luego nuevamente se repite el ciclo, expansión, se llega acá a un pico, recesión, fondo, ¿no? Ese es el comportamiento del PIB per cápita, ¿no? Perdón, del PIB efectivo analizando con el potencial. Hay fluctuaciones, ¿no? Eso igual yo creo que el licenciado más adelante les va a dar práctica para que calculen estas fluctuaciones, se calcule eso, se hace con el filtro de Holdridge-Prescott. Lo vamos a hacer, chicos, no se preocupen. Esto igual, Producto Interno en niveles, tasa de crecimiento, desde el 89 hasta el 2019, tengo que actualizar datos. Y vean, es algo similar, vieron a lo que tengo entendido con el licenciado, analizaron otro indicador que es bastante importante, que es el IGAE, el índice global de actividad económica, que es una variable aproxi del PIB, ¿no? Acá vean, la tasa de crecimiento más alta desde el 89 fue en el 91, ¿no? Que era poco más del 5%.
¿no? Hasta el 2005, si hacemos un análisis, ¿no? Y a partir del 2005, ¿por qué hago esta separación de periodos? Porque antes del 2005, el modelo vigente en la economía era el modelo neoliberal. A partir del 2005 ya es simplemente el modelo económico, social, comunitario, productivo, y es importante analizar estos indicadores para ver los resultados que se obtiene con la implementación de un modelo y otro, ¿no? O sea, comparar, ¿no? Y vean, casi el 6,8%, si recuerdo bien, era esta tasa de crecimiento en el 2013, ¿no? Ok, vamos rápido. Acá la tasa de crecimiento anual hasta el 2016, lo que les decía del IGAE, la variación acumulada, igual eso lo debieron ver. Igual lo vamos a repasar, lo que es la variación acumulada a 12 meses y mensual, ¿no? O sea, ¿qué diferencias hay en su cálculo, ¿no? Acá vean, siempre fue positiva hasta el 2020, hasta marzo del 2020, que ya comenzó a caer, ¿no? Producto de la pandemia, ¿no? Y acá la variación a similar periodo se puede evidenciar que todos los conflictos que hubo tuvo, tuvo ese efecto en la economía, ¿no? Los conflictos sociales, todo aquello, ¿no? El IPC es igual, más adelante le voy a comentar al licenciado, les voy a enseñar a empalmar, porque eso lo van a aplicar en la vida laboral. Les voy a explicar más adelante de qué trata el empalme de bases del IPC, ¿no? Eso ya son datos, inflación acumulada, acumulada. Vean, acá, inflación acumulada, bueno, a 12 meses llegó a 23.447 en los 80, ¿no? Hasta la crisis de la UDP. Acá el balance fiscal era deficitario, hubo una época superavitaria, luego deficitaria. Bueno, eso igual no vamos a analizarlo a detalle. La balanza comercial, ¿saben, no? La balanza comercial es la diferencia entre exportaciones y menos importaciones. Acá los precios del petróleo con una periodicidad mensual. Y bueno, ya, yo creo que esto igual lo vemos y ya pasamos al siguiente tema porque estamos muy, muy cortos de tiempo y si tienen dudas acá igual me dicen, ¿no? La política económica es un conjunto de acciones que el gobierno realiza sobre el conjunto o parte de la economía con la finalidad de mejorar el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, la política económica es un conjunto de acciones que el gobierno realiza, lo que dice, ¿no? Eh, sobre un conjunto o parte de la economía. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorar el bienestar de los ciudadanos, de la población, ¿no? O sea, obviamente, como les decía, el gobierno se traza un conjunto de objetivos, pero eso no significa que evidentemente se logre, y por eso decíamos al inicio de que se trata de influir en los resultados macroeconómicos claves, ¿no? Se trata, no significa que, ok, el gobierno dice, nos planteamos una meta del 5% de tasa de crecimiento, el hecho de plantearse ese objetivo no significa que lo va a alcanzar, ¿no? Y los principales objetivos son el crecimiento, desarrollo económico, el empleo, la estabilidad de precios y la distribución del ingreso, ¿no? Ok, política económica, crisis y recesiones. Y esto ya es, bueno, se habla de lo que es, cómo ha ido evolucionando lo que es las diferentes escuelas económicas, ¿no? Que esto yo creo que no lo vamos a ver. Ok, la aplicación de la política macroeconómica suele presentar problemas, ¿no? Credibilidad por parte de la población, inconsistencia dinámica, eso ya lo van a ver, si no lo ven en macro 2, lo van a ver en monetaria, ¿no? O sea, vale decir que, eh, por ejemplo, caso Argentina, ¿no? Lo que sucedió, el Banco Central se propuso una meta de inflación, ¿no? Lo anunció todo y la población, obviamente, al ser una autoridad importante,
un ente importante, cree, ¿no? O sea, ok, la inflación va a fluctuar por ahí, ¿no? ¿Y qué pasó? La inflación se disparó allá en Argentina, yo me refiero a la época de Macri, ¿no? Entonces, obviamente algo bueno, fallaron, hubo circunstancias las cuales generaron que no se alcance esa meta macroeconómica, entonces se replanteó la meta de inflación allá en la Argentina, pero ¿qué pasó? Los agentes económicos ya no le creyeron, ¿no? Y a eso se le llama inconsistencia dinámica, ¿no? Ya no creyeron en lo que decía la autoridad, en este caso autoridad monetaria, y eso ¿qué genera? Inconsistencia dinámica. Como les digo, eso ya lo van a ampliar en macro 2 o en monetaria. Rezagos entre el momento de aplicar la medida de política económica y el momento que realmente tiene efecto en la economía, vale decir, ¿no? O sea, si el gobierno detecta, digamos, algún problema, alguna fluctuación, bueno, ya dijimos eso, el mecanismo detecta algo, ¿qué va a hacer? Va a implementar una política para afectar a dicha variable, ¿no? Para llegar a un resultado deseable. Pero, o sea, digamos, hoy día se implementa dicha política, mañana no se va a ver los resultados. Va a haber un periodo de tiempo el cual que se va a tardar en llegar, bueno, en ver los resultados, ¿no? O sea, digamos, se implementa hoy y de acá a un mes, de aquí a 2 semanas, dependiendo a la variable utilizada, dependiendo, perdón, al instrumento de política económica utilizado y dependiendo al indicador macroeconómico que se quiera afectar, va a depender de eso y también a la situación, ¿no? Va a depender de esos factores el tiempo en el cual se van a poder observar los resultados, ¿no? O sea, acá no es instantáneo, a eso me refiero, ¿no? Los instrumentos a veces son interdependientes de tal manera que existe un mecanismo de transmisión de política para llegar a un determinado objetivo, ¿no? Eso igual lo van a ver en monetaria 2, siendo más precisos. Hay un mecanismo de transmisión, hay un conjunto de variables, variable objetivo, todo eso, ¿no? Y bueno, toda medida tiene un costo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto es el trade-off, o sea, va a decir lo que la disyuntiva existente entre inflación y desempleo, que eso se ve reflejado en la curva de Phillips, ¿no? Que la curva de Phillips te dice que si, digamos, tienes un nivel relativamente alto de inflación y tú quieres bajar la inflación, va a ser a costa de qué? De aumentar la tasa de desempleo. Y así hay un conjunto de variables igual, o sea, existen trade-off, ¿no? Que si haces una medida económica, ok, afectas positivamente a la variable que tú estás analizando, pero va a tener alguna incidencia negativa en alguna otra variable, ¿no? Ya, con esto ya concluimos esta primera parte de introducción, diferencias entre la macro y la micro, ¿no? La microeconomía estudia cómo se forman los precios relativos, o sea, la formación de los precios relativos, y esto que producto de la interacción de los agentes económicos, los cuales interactúan y optimizan en un mercado específico, ¿no? Lo vieron desde el primer semestre, ¿no? El mercado, oferta, demanda, un precio de equilibrio, cuando hay un desplazamiento de la oferta o la demanda por por algún cambio, no sé, en alguna de las variables que las influyen, se llega a un nuevo punto de equilibrio producto de la mano invisible, todo lo que es la teoría no micro. Estas tienen una metodología de analizar fenómenos económicos desde una perspectiva individual, ¿no? O sea, siempre veíamos eso en micro, si se acuerdan. Teoría del consumidor, o sea, como los consumidores, un consumidor quiere optimizar, quiere maximizar su utilidad, todo eso, ¿no? La empresa quiere maximizar beneficios, minimizar costos, o sea, va a decir, hay una óptica, una perspectiva individual. La macroeconomía no. La macroeconomía estudia la economía de un país considerando a todos los mercados en una sola vez, o sea, va a decir, se lo considera de manera agregada, ¿no? Y acá esta tablita yo igual pienso que ya la tienen con él, licenciados, las debió mostrar la tablita, ¿no? Y bueno, además, a pesar de que existen muchas diferencias entre estas dos, entre la macro y la micro, ambas utilizan los mismos principios y las mismas herramientas analíticas, ¿no? Ya, eso sería, digamos, esta parte introductoria. No sé si tienen dudas antes de pasar a lo siguiente, que son los indicadores
bueno, la medición de la macroeconomía, ¿no? ¿Alguien alguna duda respecto a alguna parte? ¿O podemos pasar y de paso ya estaríamos repasando, ¿no? Ya, creo que no hay dudas, así que creo que podemos pasar al siguiente tema, ¿no? Ok, medición de la macroeconomía, ¿no? Ahora, como les decía, existe un conjunto de indicadores claves en la economía, ¿no? Uno de ellos es el Producto Interno Bruto, porque las variaciones de este de cierta manera, nos indica el crecimiento de la economía en general, ¿no? Y cuando veíamos lo de la política económica, el crecimiento económico es uno de los principales objetivos de la política económica. ¿Y cómo medimos eso? Mediante el Producto Interno Bruto. Ok. El Producto Interno Bruto como indicador del grado de actividad económica de un país. ¿Y qué es el PIB? El PIB es el valor monetario o valor monetario de la producción de nuevos bienes y servicios finales, ¿no? Entonces, estas dos palabritas son claves, ¿no? Que más adelante vamos a ver por qué estoy haciendo tanto énfasis, ¿no? Que son, bueno, tres palabras, ¿no? Que son realizados con factores de producción de propiedad de residentes y no residentes de la economía al interior de las fronteras geográficas de un país, en un periodo determinado y valorado a precios de mercado, ¿no? Ok. Podemos medir el PIB a precios corrientes, es decir, a precios de hoy o de este periodo. A dicho PIB lo denominamos PIB nominal, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero medir el PIB de este año, ¿no? Entonces, ¿qué me decía acá? Valor monetario. ¿A qué se refiere? Digamos, el valor monetario es o sea, digamos, el precio no es el valor monetario, el precio te indica el valor de una unidad de un producto determinado, ¿no? Uy, ya, vamos los 10 minutos. A ver, denme un segundito, vamos a hacer. No, está bien. Ya, el valor monetario, simplemente para resumirlo, es precio por cantidad, ¿no? El valor monetario. Digamos, yo compro 5 lápices y vale cada lápiz 2 bolivianos, digamos, como estoy comprando 5, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Cuánto es el valor monetario de los 5 lápices que estoy comprando? Es 10 bolivianos, 5 por 2, ¿verdad? 5 lápices por su precio, cada lápiz 2 bolivianos. Digamos bolígrafos, no hay lápices que valgan tanto, ¿sí? 10 bolivianos, ¿no? O sea, precio por cantidad. Por eso vean acá, en el PIB yo pongo precio por cantidad. Olvídense de este 1, de este T, o sea, de estos índices, ¿no? Primero eso. Pero como la economía tiene N bienes, o sea, no solo son lápices, no solo son bolígrafos, digamos, carne, pan, no sé, arroz, azúcar y demás, ¿no? No voy a poner azúcar, arroz, digamos, yo lo voy a decir precio del bien 1 por la cantidad del bien 1, más el precio del bien 2 por la cantidad del bien 2, más, así sucesivamente hasta llegar al enésimo bien. Precio del bien N por la cantidad del bien N, ¿no? Ahora, ¿qué más nos decía la definición acá del PIB? En un periodo determinado, o sea, o sea, no sería factible, o sea, eh, multiplicar el precio de un bien, o bueno, sí, el precio de un bien en un año por la cantidad de el bien en otro año, ¿no? Bueno, aunque eso es posible utilizando un año base, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces acá pongo precio año T, cantidad año T, más precio del bien 2 en el año T, digamos, en el año 2021 por la cantidad de ese bien 2 en el año 2021. Digamos acá, precio del bolígrafo en el 2021 por la cantidad de bolígrafos en el 2021, ¿no? Y eso sería el cálculo del PIB nominal. Y en vez de estar haciendo todo este chorizo, ¿no? Puedo expresarlo con esto, con una sumatoria. El PIB nominal en el año T,
es igual a la sumatoria desde I1 hasta N del precio del bien I, o sea, esto I1 a N representa la cantidad de bienes, ¿no? Precio del bien I en el periodo T por la cantidad de ese bien I en el periodo T. Pero el PIB nominal tiene una dificultad. No sirve para realizar la medición del quantum, vale decir que este no me va a ayudar para, eh, para medir la variación de la cantidad producida en una economía. Vale decir, vean, como estoy midiendo el PIB, estoy utilizando el precio de cada bien, o sea, en el año T, o sea, voy variando para el año T más 1, obviamente el precio va a cambiar, ¿no? Va a cambiar, va a cambiar. Son pocos los que mantienen, pocos bienes los cuales mantienen su precio, ¿no? Es igual, los precios tienen una tendencia a crecer en el tiempo. Ahora, vean, eh, el PIB nominal puede aumentar, pero ¿debido a qué? A un aumento en los precios. Puede que la cantidad no ha variado, no ha variado la cantidad. Entonces, aquí uno dice, wow, qué bien, la economía está creciendo, el PIB nominal está creciendo a una tasa bastante interesante, pero sin embargo, ese crecimiento se debe a qué? Al aumento de precios y no así de la cantidad. Y ahí está, eh, puede ser la debilidad del PIB nominal, ¿no? Entonces, este no nos sirve para medir el cuánto, ¿no? Ante este problema, surge lo que es el PIB real, ¿no? El cálculo del PIB real. Lo que dice acá, es necesario medir la evolución de la actividad económica con un indicador que mantenga ¿qué? O sea, vamos a mantener constantes los precios. ¿Para qué? Para ver la evolución de la cantidad del quantum en el tiempo, ¿no? Vean, la variación del quantum de la producción, ¿no? Lo mismo, el cálculo es el mismo, solo que vean acá. Ya no utilizo el nivel de precios del año T, sino de un año cero. ¿Y a qué me refiero a año cero? De un año base, ¿no? Puede ser del 2010, no sé, o sea, uno determina, ¿no? Por ejemplo, ahora en el INE se está calculando con un año base de 1990, o sea, se está calculando con el nivel de precios de los 90, ¿no? Y así, vean, para el año PIB real del periodo T, precio bien 1, año base, por cantidad del bien 1, año T, y así sucesivamente. Y vean, para el año T más 1, para un año siguiente, sigo utilizando un mismo año, ¿no? Para los precios, un año base. Precio del bien 1 del año base por la cantidad del bien 1 del año T más 1, ¿no? Entonces, el PIB medido a precios constantes de un año base se lo denomina PIB real, lo que les decía. Vean. Y esto, toda esta sumatoria yo lo puedo expresar así, ¿no? PIB real del año T es igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N, que simboliza lo que les decía, los bienes, ¿no? Precio del bien I en el año 0. Y como estoy utilizando un año base, el año 0, digamos, un año base, este no va a variar. Por eso le digo, es constante. Por la cantidad del bien I en el año T, ¿verdad? Y este sí, o sea, vean, este va a fluctuar y las fluctuaciones de la cantidad se van a ver reflejados en el PIB real, ¿no? Y este sí ya nos sirve para analizar la evolución del quantum, ¿no? La evolución de la actividad económica, el PIB real. Se puede medir también con un año base mayor a las cantidades, o sea, vale decir, a ver, o sea, yo puedo utilizar un año base, o sea, digamos, el INE, su año base es 1990. Y uno puede decir, ¿y ahora qué hacemos con el PIB del 89, del 88, de años hacia atrás? Si mi año base es 1990, ¿qué voy a hacer? No hay problema, o sea, puedes utilizar el año, o sea, el año base puede ser mayor a la cantidad de los años que estás utilizando. O sea, vale decir, puedo calcular el PIB real del 89, del 88, teniendo en cuenta, o sea, del 88 son años anteriores al año en el cual al año que estamos utilizando como PIB, bueno, como año base de los precios, ¿no? O sea, no hay problema,
No hay problema. Esto es importante, no hay problema. Tasa de crecimiento del PIB real simplemente es la variación porcentual, ¿no? O sea, el PIB real entre el PIB real de un año anterior menos 1, y a eso lo multiplico por 100. O sea, esta multiplicación por 100 es para tenerlo en términos porcentuales, ¿no? Y la brecha del PIB. ¿Qué era la brecha del PIB? Era, ¿se acuerdan? La diferencia en este grafiquito entre el PIB efectivo y el PIB real, perdón, y el PIB potencial, ¿no? Y se la calcula el PIB potencial menos el PIB efectivo dividido entre el PIB potencial multiplicado por 100, ¿no? Es el cálculo de la brecha del PIB. La tasa media acumulativa, que igual lo vieron con el licenciado. Esto me permite calcular la tasa media. Perdona, Ose. Dígame. Lo de la brecha, ¿podría aclarar un poquito más, por favor? Ah, claro que sí. Y también tenemos minuto y medio, les comento. Se vuelven a conectar al mismo link, ¿ok? En cuanto se corte, ¿no? Como les decía, el PIB potencial, a ver, voy a tratar de hacerlo rápido esto. Este color así. Esto teníamos así en el anterior diapositiva, ¿no? Acá teníamos el PIB potencial, ¿no? PIB potencial. Y teníamos el PIB efectivo observado, ¿no? Que era así más o menos, ¿no? Este es el PIB efectivo, ¿no? Lo que les decía, no siempre la economía se encuentra en su nivel potencial. Acá efectivamente coincide, ¿no? Con el potencial, y a estos otros los llamábamos que la brecha, ¿no? Aquí hay una brecha. Aquí hay una brecha y obviamente eso es expansión, ya os hemos visto las fases del ciclo, ¿no? Aquí hay una brecha, acá hay otra brecha. Y uno dice, ¿cómo la calculo? La calculo así, digamos. Estoy en este año, tenemos menos de un minuto. En este año, digamos, ¿no? Año T. En este año T, el PIB potencial está acá. Pero vean, el PIB efectivo es mayor. Hay una diferencia. ¿Cómo la calculo? Con esto, ¿no? El PIB potencial, o sea, esto menos